todos que nos siguen en las diversas plataformas y redes sociales que tiene el Museo y Archivo Rubén Darío de la Ciudad de León, en este primer encuentro, acompañado siempre de Alberto Ulloa, al que les damos la bienvenida y deseándoles un feliz año 2025, en que arrancamos, como todos los años, con el inicio de las celebraciones y conmemoraciones dedicadas a nuestro poeta, a nuestro escritor, a nuestro periodista universal, Rubén Darío. Ya nuestro gobierno, desde inicios de año, anunció las celebraciones tanto en Ciudad Darío, en lugar de su nacimiento, como en toda Nicaragua, en todas las instituciones, las alcaldías, ¿verdad? Están abocadas a conmemorar, a recordar, a celebrar a Rubén, que siempre está presente en todos nosotros los nicaragüenses. Y como museo, el lunes tendremos la inauguración de una exposición fotográfica en conjunto con el Instituto de Cultura, Juventudes y Pueblos y el Archivo General de la Nación, una exposición fotográfica de Rubén y un recital de poesía. Este es el lunes 20 aquí en el Museo Rubén Darío a partir de las 2 de la tarde. Para que visitar la exposición quedará unos días. Y el 6 de febrero también tendremos actividad a las 4 de la tarde, el día del fallecimiento, del paso a la inmortalidad de nuestro poeta Rubén Darío, a las 4 de la tarde aquí en el museo. Y durante todo el año, la visita de los colegios, de todos los turistas nacionales. En este fin de año e inicio, el turismo, vimos un aumento, un crecimiento significativo en el turismo y sobre todo el turismo nacional. Muchas familias vinieron y visitaron el museo. Bueno, León, si visitan León, visitan el museo, porque no uno solo es el museo, tenemos la catedral, el Museo de Arte Tributian, el resto de las iglesias, el centro histórico, y pues por ende visitan el Museo Rubén Darío bastante hermanos costarricenses, salvadoreños, como dije anteriormente, familias nicaragüenses. Y este año esperamos estar más en contacto con ustedes a través de estos encuentros en los que abordamos diversos tópicos. Prometimos el año pasado, no lo hicimos, no pudimos materializarlo, como fue sobre los músicos leoneses del siglo XIX, o algo que lo haremos posteriormente. Pero como todos los años, arrancamos primero con don Rubén, paisano inevitable, Rubén siempre presente, como dijimos anteriormente, todos los nicaragüenses. Hoy hablaremos de 2 álbumes que resguarda el museo y el primer libro está manuscrito, que también lo resguardamos nosotros aquí en el museo. En la exposición del lunes vamos a ver cómo podemos destacar esto, algo de lo que el museo resguarda, nosotros resguardamos, para compartir con nuestra población que nos visite. Pero ya entrando, bueno, y también tenemos la celebración 120 años de Canto de Vida y Esperanza. El Cisne, Los Cisnes y otros poemas. Uno de los libros más importantes, como el mismo Rubén lo dijo en Historia de mis libros. Rubén, si no es el primero, es de los primeros escritores que analizan ellos su obra, y esto lo hace en su libro Historia de mis libros. Hace un análisis de Azul, Prosa Profana y Cantos de Vida y Esperanza, a los que los considera él sus principales
libros que son cada uno representa las etapas de Rubén, la iniciación azul y del modernismo. Y también hay otras celebraciones que no recuerdo, bueno, que estaremos anunciando y viendo en el transcurso de los días. Pero para entrar ya en materia, ¿qué nos tiene? Bueno, entre los, como apertura, ¿verdad? El libro que no tenemos en exposición, pero sí está resguardado aquí en el museo. Cronológicamente hablando, el primer libro de Darío sería una serie de manuscritos que él tituló, según la portada de ese cuadernito, Poesías y artículos en prosa. Ese es el primer libro de él, porque ahí es donde aparecen poemas, incluso el de la fe, poema de 1879, Al mar, y poemas con dedicatorias también, amigos como Román Mayorga Rivas, entre otros. Entonces, esta edición facsimilar fue editada en 1967 por la universidad, por la UNAM León, y es donde aparecen, ¿verdad?, estos poemas que Fidel Coloma, en una introducción que hace en el segundo volumen, especifica y aborda los diferentes detalles y el proceso creativo de Rubén Darío. Hay varias firmas también. Este libro fue encontrado en la biblioteca, entre los archivos de Juan Ramón Avilés, y de ahí hicieron esta publicación. Así que tiene poemas de tipo religioso, poemas filosóficos, poemas eróticos. Y lo que señala Fidel Coloma, algo muy importante, es las influencias de las que se nutre Darío. Entre ellos Espronceda, leemos poemas, por ejemplo, influenciados por la rima de Bécquer, el soneto dialogado de Cervantes y otras curiosidades que posee este libro. Uno puede apreciarlo con detalle, la letra de carta de Darío, que la caligrafía, lo abordábamos también, era una caligrafía de rigor, se imponía el aprendizaje de la caligrafía. Por eso muchos manuscritos, y por eso la letra de Darío, en ese contexto se parece, es similar a la de otros manuscritos, como lo vemos en los álbumes de Josefa Dubón y de Margarita de Baile. Un cuaderno empastado, así, para hacer una como descripción más o menos de cómo es. Se le dio la restauración, fue restaurado, se le dio un tratamiento de limpieza con un convenio que se hizo en los años 90 con la Generalitat de Valencia, donde vinieron unos expertos, estuvieron impartiendo un curso sobre conservación de bienes de archivos, pues, el papel, el libro, donde estuvo el Banco Central, el Instituto de Cultura en esa época y otras instituciones culturales. Y entonces se aprovechó y se le dio una restauración, un mantenimiento al libro, se borró ciertas cosas que tenía, se le completaron páginas que le hacían falta y está ahora bien, pues, bien resguardado aquí en el museo. Lo tenemos como todo lo original, lo poco original que conservamos, está digitalizado. Y por eso es que exponemos copias por la conservación, ¿verdad? Y entonces y estuvo en Guatemala también, porque si no me equivoco, Rubén fue parte de un archivo que Rubén perdió en Guatemala. Y estuvo en Guatemala y después se vino a dar a la biblioteca como dijiste, del periodista Juan Ramón Avilés. Incluso en 1931 lo dieron por perdido en el terremoto. Se dio en el terremoto. Pero luego fue encontrado. Pues, afortunadamente se hizo ese hallazgo después. Sí. Entonces, y fue encontrado. De ese libro partieron para hacer lo que se denomina una edición facsimilar, es decir, el facsímil así una copia fiel, que es el volumen 1,
que fue de las hojas de Darío, ¿no? Sí. Ese es el escáner, ¿no? Del libro. Sí. Y luego el volumen 2, que es ya una transcripción de los poemas que ahí se encuentran, y el prólogo de Fidel Coloma, que hace un análisis, ¿no? de los poemas que vienen incluidos ahí, Sí. y los distintos detalles, las influencias que tiene Darío en esa época. Sí, Una de las partes más interesantes, quizá, de este libro es, como ya abordábamos, los poemas, y hay uno en especial que es el poema de La Cegua, que en realidad, si bien es cierto, no escribió teatro Darío, pero es lo que denomina un cuadro dramático. Un cuadro dramático. Compuesto por un personaje, uno que se llama Juan y el otro que se llama Manuel, ¿no? Y son unos personajes que se deciden a cazar a la cegua, ¿no? Y aparecen referencias del grano de mostaza, Sí. y aparece en la descripción también de la cegua, de cómo era el león. Estamos hablando del contexto de 1800, dice el poema, allá por la guerra de Malespín, fue escrito allá por la guerra de Malespín, o sea, en 1845. Y aborda el contexto de cómo eran las calles pobremente iluminadas del León de aquel tiempo, ¿no? con faroles, y es un poema largo que todo nicaragüense debería de conocer, debería de saber, porque es un poema que aborda también una leyenda nicaragüense, es decir, de una leyenda Darío se inspiró para hacer este poema. No es extraño que también le hubiese servido de inspiración para un cuento de terror titulado La Larva. La Larva, sí, de su época de juventud aquí en León. Y ahí recordemos, como él dice en su autobiografía, que le contaban los empleados de esta casa, el indio, La Serapia y el Indio Goyo, los cuentos por las noches del fantasma de aparecido, con las leyendas que le influyeron mucho terror desde pequeño, pero es algo que lo marcó, que siempre, no, fue que el que después lo escribió en sus poemas, en su prosa también, cuando hace valoraciones sobre nuestra historia, sobre nuestro folclore. Según Pablo Antonio Cuadra, Rubén Darío es el primero que acuña el término folclore para referirse ¿no? a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, que Rubén siempre estuvo presente y estudió y le interesó mucho por nuestras tradiciones. Él escribió sobre el huehuense, sobre menciona la gigantona, las purísimas. Él, la verdad, que siempre estuvo buscando esa identidad que nos hacía falta a los nicaragüenses después de la independencia. Él siempre busca como darnos esa identidad, algo lo que nos caracteriza como nicaragüenses. Eso él lo buscó, yo creo que lo consiguió, y hay que releer y estudiar eso de Rubén para sentirnos esos elementos identitarios, ¿no? en su poesía. Otro entre los poemas que llaman la atención son los poemas inaugurales, es decir, hay serenatas también, poemas que tienen serenata, que tienen ese título, pero está el poema en la inauguración del Ateneo de León, el otro de una casa de huérfanos, y el otro de una escuela para adultos, también en San Sebastián. En San Sebastián, sí. Esos poemas son con los que Darío se presenta, porque esa era la tradición en ese tiempo, ¿no? Dar apertura con un poema exaltando los valores, el progreso, que son poemas cívicos que también están presentes ahí en su literatura. Sí, y en eventos como inauguración de colegios, todo ligado a la educación, a la cultura, como los Ateneos. Como decir, recordemos que este libro Rubén los fecha, el inicio pues en 1879, o sea que a la edad de 12 años. Ya estos poemas, sus primeros poemas son poemas ya de un adulto, de un hombre ya con experiencia, un hombre que ha leído. Que aborda temas religiosos, ¿no? Temas de la patria, los liberales, los jacobinos. Los próceres. Los líderes religiosos, que son los que estaban en boga en ese momento, los jesuitas, de los que recibió, de los que aprendió, ¿no? En la recolección.
y no los olvida, por decirlo así. Entonces, este es el libro, artículos en prosa y Poesía y artículos poesía en prosa. y artículos en prosa. Y obviamente en este libro hay poemas de ocasión, poemas de las tertulias. Y esto nos da apertura para hablar también de los dos álbumes que se conservan acá, que son prácticamente los autógrafos de varios escritores. En el álbum, por ejemplo, de Josefa Dubón, aparecen obviamente la firma de Darío. Que es el primero en cabeza, con que se abre, digamos, por decir así, el álbum. Román Mayorga Rivas, Manuel Maldonado, Alfonso Mariano Cortés. Barreto, Alfonso Cortés, un señor Carlos Cuadra Pérez, ¿no? Están firmados por todos estos personajes. Sí. Pero, ¿cómo entiende usted esa tradición? ¿Por qué era una tradición en las tertulias regalar eso? Podríamos considerarlo, como le comentaba anteriormente, como el autógrafo. Sí, lo que pasa, recordemos que también en las celebraciones, en las fiestas que hacían todos los jóvenes de la época, Josefa Dubón, hija de Liberato Dubón. Y hermana, ¿verdad? De Mariano Dubón. Y sí, la señora apellido Alonso, no recuerdo, y era hermana del padre del venerable Mariano Dubón, el santo de Nicaragua, aquí de León, conocido por todos, ¿verdad? por su entrega de dedicación a los pobres, a los pobres y sobre todo a los huérfanos, a los niños, con todo el hospicio de San Juan de Dios, que luego lo cedió a los hermanos de la Salle, que ahí estuvo ubicado contiguo a San Juan de Dios hacia el este, que es donde los hermanos ahí pues impartían clases de música y carpintería. Ahí también funcionó la editorial El Hospicio, muy importante, las editoriales de aquí de León. Y también estuvo la Escuela de Música y la Banda de los Supremos Esfuerzos, que fue llamada así, con los niños huérfanos que recibían clases de los hermanos de la Salle, y donde salieron muchos músicos de aquí, de León. Entonces, doña Josefa Dubón pertenece a esta familia. Y vivían los Dubón enfrente, doña Josefa Dubón Alonso, enfrente, donde es ahora la esquina de la alcaldía, la esquina opuesta a Enitel, Hotel Coro, en el Parque Central, en el costado norte. Ahí vivían. Entonces, enfrente de la casa, que era de la tía Rubén, la tía Rita de Alvarado, que era una casa enorme donde habitaba, donde le daban posada también al capitán Vilches y a su madre. Entonces Rubén allí ha de haber conocido a Josefa Dubón en las fiestas que hacían, y Rubén asistía a ella. Y entonces las señoritas de la época llevaban esto que le llamaban álbum, un cuadernito así largo, para que los jóvenes le pusieran ahí impresiones, le dedicaran poemas o autógrafos. Confesiones o declaraciones. También romántico, porque muchos tienen ese sentimiento, este estilo romántico. Ese era el estilo también de divertirse en aquella época. Y el de Josefa Dubón inicia, pues, como decíamos, con un poema que le dedica Rubén Darío a ella, y otros son de varios poetas, no solamente leoneses. Bueno, Santiago Argüello está, pero dice Santiago Argüello hijo. Ese autógrafo, dice Santiago Argüello hijo. Sí, entonces, y el de Margarita de Baile, que es el que conservamos acá, con una portada de color marrón, está firmado por Darío, obviamente con el poema que se exhibe acá, con el facsímil, y aparece la firma de José Santos Chocano, la baronesa de Wilson. La baronesa de Wilson, que le da el nombre a Granada de la Gran Sultana. Y de nuevo Alfonso Cortés también está. Y aclaramos que Margarita, el poema no es un poema de confesión romántica ni nada por el estilo. Ella nació en 1900, así que tenía 8 años cuando Darío, en la isla del Cartón. Durante su estadía aquí
en León, Nicaragua, cuando vino y cuando escribe El viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, ¿no? Que viene en la sección. Y el poema también está en el libro El Laurel Solariego, ahí también fue publicado. Juan Bautista Prado, ¿no? Por sí, que recopiló Juan Bautista Juan Bautista Prado durante todo los homenajes que le hicieron a él y los actos y todo lo que las actividades que realizó Rubén durante ese día en 1907 y final de 1907 e inicios de 1908. Y entonces durante la estadía en la isla del Cardón tenía una casa de verano, por decirlo así, Luis Henry de Baile, el doctor de Baile, e invitó a su amigo de infancia, porque estudiaron juntos, de Baile y Rubén, con los jesuitas de la primaria, y entonces una amistad que conservaron por toda la vida. Además que como buen lyonnais, aunque tenga ascendencia francesa de Baile, escribía también poesía y escribió prólogos, ¿no? Prólogos y varios libros escribió. Entonces esa amistad, cuando Rubén vivía, estaba también de ministro en Francia, en París, estuvo un tiempo viviendo, ahí llegó de Baile y le llevaba incluso condimentos y todo para aquí hacer el nacatamal, para ¿no? hacer los nacatamales que Rubén nacatamal en París. En París, desde aquí le llevaba el achote, todos los ingredientes que le eran difíciles en aquella época. Ahora es fácil en cualquier mercado encontrar productos de cualquier parte del mundo, pero en aquella época no. Entonces con Ey de Baile, el padre de Margarita, niña de 8 años, Rubén le dedica es un cuento en verso. Es un cuento en verso. De hecho, si uno lee los poemas de Gabriela Mistral, Desolación, sí, por ejemplo, su libro de 1922, encontramos poemas de ese mismo estilo, porque Gabriela Mistral admiraba a Rubén Darío. Sí. Cuando ella era profesora en los Andes, con sus alumnas recitaba el poema de Margarita de Baile, y esto lo sabemos por una carta que se conserva en los archivos de Gabriela Mistral, en la que le escribe a Darío y le comenta sobre el poema La Rosa Niña, que es un poema de canto a la Argentina, y el otro poema a Margarita de Baile. Así que era un poema bastante recitado. De hecho, es uno de los poemas más populares de Darío. Por eso el mexicano Jaime Torres Bodet dice que es un poema inolvidable. O sea, uno lo lee y no se le olvida. Quizá no de memoria, pero no se le olvida y la gente sabe reconocer de qué se trata ese poema de Margarita de Baile. Y cuando aquí entre los turistas que vienen, los argentinos, los chilenos, colombianos, los costarricenses, salvadoreños, todos lo reconocen de inmediato y se traslada cuando los mayores a sus recuerdos de estudiantes, de niños, cuando se aprendían este poema. ¿Qué nos puede comentar al respecto de la grabación que existe de Margarita de Baile recitando el poema en el 67, 1967, consagrada como la primera musa de Ariana? Sí, se hizo un disco, un long play, que se llamaba antes de acetato, los discos grandes, durante el acto, y donde se destaca a Margarita en esa época, en 1967, en el acto que se realizó en la plaza de aquí de León, declamando ella. Es cuando la presentan a ella como la musa de Ariana, y ella dice unas palabras y declama el poema. Eso está en varios archivos y nosotros también lo tenemos, que doña Lelia Casimira de Baile le entregó en CD una copia al doctor Buitrago hace muchos años. Doña Lelia Casimira, descendiente, pariente de Margarita, tuvo ese gesto con el museo y entregó una copia en CD, que es la que tenemos ahí resguardada nosotros, y ponemos para las conmemoraciones aquí de fondo, aquí en el museo. Y pues sí, ¿algo más? Bueno, solo destacar que
Margarita creo que lo recitó como 3 veces, lo recitaba, ¿verdad? Sí. Hay un dominicano de Morici, de apellido de Morici, sí, sí. que menciona que las veces que escuchó recitar a Margarita de Baile, Sí, que tiene el ese libro poema, Los papeles de Rubén Darío. escribió ese libro Sí, los con ese papeles de título. Rubén, sí. Entonces, eso es lo que queríamos comentarles como introducción en este año, en enero, que se conmemora el nacimiento de Darío, y en febrero, que conmemoramos su muerte. Entonces tendremos estos encuentros, procuraremos y nos comprometemos a tenerlos más seguidos, y decirles que también estamos abriendo un canal en YouTube para que ahí nos sigan y le den me gusta y compartirlo también. Y se suscriban al Y canal. se suscriban ahí al canal de YouTube para poder estar transmitiendo y divulgándolo Y en leyéndolos en diferentes los comentarios. plataformas. Y sobre ¿Alguna todo pregunta, recordarle que las preguntas se las responderemos por el mismo medio, con algún comentario o alguna sugerencia de un tema, de lo que sea. Y nos atrevemos no solo de Rubén, porque tenemos buena fuente, tenemos buena biblioteca en la que buscar. No es que todo lo tenemos aquí o lo inventamos, no. Todo lo que decimos es porque se ha cuenta leído. con una fuente bibliográfica o con varias fuentes bibliográficas. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna necesidad de conocer algo de un libro que se le recomiende, ya sea de literatura, de historia nacional, pueden hacerlo por estos medios y nosotros con mucho gusto colaboraremos con ustedes. Bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy, agradeciéndole el tiempo que nos dedican para verlo y esperamos estar de nuevo con ustedes muy pronto. Saludos a todos.